Es una práctica sencilla y poderosa para entrenar nuestra atención. Es sencilla porque se trata de prestar atención en el aquí y ahora, en el momento presente, en los pensamientos, en las emociones y en las sensaciones que tenemos. Y es poderosa porque permite detener esa corriente de pensamientos que generalmente tenemos todo el tiempo, con cosas del pasado, cosas del futuro, que son las que nos generan tanta angustia y tanta preocupación y tanto estrés que se suman a las actividades que generan estrés normales en el día a día. Y ese seguimiento se hace sin emitir juicios de valor, sin juzgarnos. El libro apunta en otra definición que las da James Baraz, que es alguien que está dedicado a la meditación desde hace muchos años, que dice que el mindfulness consiste en ser conscientes de lo que sucede en el instante presente sin desear que ocurra de otra forma. Eso quiere decir que cuando estamos pasando bien y tenemos sensaciones felices y momentos agradables, no nos tenemos que aferrar a ellos en el momento en que este buen tiempo se va, y tampoco tenemos que ponernos mal o temer cuando estamos atravesando por situaciones malas creyendo que estas van a ser para siempre, porque ni los momentos buenos van a ser para siempre ni los momentos malos van a ser para siempre. Lo siguiente que quiero compartir del libro son los marcos del mindfulness, las reglas básicas, que en este caso las resume en 10 puntos. Es como un decálogo de buenas consideraciones para adoptar en la vida diaria y poder vivir más plenamente el momento presente. La primera se llama aquí y ahora. Cada vez que te dejes arrastrar por pensamientos relacionados con el pasado o el futuro, nótalo, date cuenta y volvé al momento presente. Volver al momento presente se puede lograr concentrándote en tu respiración, en alguna parte de tu cuerpo o en algún sonido del momento presente. El segundo punto dice sin crítica. Practica prestando atención a tus pensamientos y a los juicios que tu mente tiende a elaborar constantemente. No intentes refrenarlos, ni intentes interrumpirlos, solamente míralos con curiosidad. Dice que nuestra mente es una máquina rotuladora y te invita a que veas pasar esos pensamientos, pero no los rechaces. Que veas cómo tu mente tiende a emitir juicios de valor, pero que simplemente no te enganches con eso y que los observes con curiosidad. Paciencia. Sé paciente con la evolución de tu experiencia en el mindfulness. Sé paciente también con cada instante, aunque te lo quieras saltear y pasar al siguiente. Es muy común que suceda que nos volvemos ansiosos y queremos pasar a lo que sigue. Dice que hay que ser paciente con la naturaleza errática de nuestra mente y tratarla como un cachorrito que se le está enseñando a sentar, por ejemplo. El cuarto punto es sé bueno contigo mismo. Sé bueno y trátate con bondad. El mindfulness nos permite reconocer y examinar algunas emociones y pensamientos dolorosos. Entonces, lo que aconseja es que seamos buenos con nosotros mismos, con un sentimiento de compasión hacia nosotros mismos, como lo seríamos con un amigo en el que está pasando por una situación mala. ¿Cuántas veces nos pasa que nos maltratamos a nosotros mismos un montón, pero es algo que jamás haríamos con alguien a quien queremos mucho? Entonces se trata de eso, de ser bueno también con nosotros mismos. El quinto punto es mente de principiante. Aconseja tener siempre la mente de principiante como si fuera la primera vez que hacemos una práctica de meditación o que trabajamos sobre los conceptos del mindfulness. La mente, cuando hace un tiempo ya que está realizando esta práctica, tiende a creer que de verdad ya lo sabe todo y que no hay más nada que aprender. Lo que propone el quinto punto es justamente lo contrario, es tratar de mantener siempre la expectativa ante la novedad y de abrazarlo todo como si fuera la primera vez. Y que realmente ahí es donde sucede la magia y las verdaderas sorpresas. El sexto punto es tener confianza, confiar en la propia sabiduría e intuición, que eso no quiere decir que siempre confiemos en nuestros pensamientos, pero sí en la sabiduría y en la intuición, y que esta práctica del mindfulness lo que nos va a ayudar a descubrir es que los pensamientos cambian, que vienen y que van. El punto 7 invita a no esforzarse, invita a quitarle la expectativa
a esta práctica, uno quizá está ansioso o comienza esta práctica cuando está pasando por un mal momento, entonces le pone toda la expectativa a que esta práctica le va a cambiar la vida y va a solucionar los problemas que tenga. No pretende cambiar la personalidad, pero sí pretende que nosotros podamos aceptar el momento presente, aceptar las cosas tal y como son. Justamente de aceptación se trata el punto 8, acepta las cosas como son en cada momento. Eso no significa que no vayan a cambiar o que no puedan cambiar. Aceptar no es lo mismo que resignar. Y algo en lo que siempre hacen hincapié en las diferentes cosas que yo he leído es que dolor no es lo mismo que sufrimiento. Cuando nosotros nos resistimos al dolor y no queremos atravesarlo, y lo rechazamos, ahí se genera el sufrimiento. El 9 dice: suelta el lastre, procura no aferrarte a las ideas, pensamientos, control o al deseo de que las cosas sean de una determinada manera. Percibe la diferencia entre la sensación que se deriva de aferrarse a algo y la sensación que deriva de soltarlo, de dejarlo correr, de ver cómo transita esa sensación, esa emoción o ese pensamiento. Y el último punto habla del compromiso. Mindfulness es una práctica, pero no es solo meditación. Invita a llevar el mindfulness como una forma de vida, como un modo de vida, no únicamente el momento de la meditación formal. Esos son los 10 puntos que da el libro sobre el marco del mindfulness y las reglas por las cuales se rige, si se puede llamar reglas. Hay dos maneras de practicar el mindfulness. Una es la manera formal, la meditación formal. La otra es la manera informal, que consta en aplicar lo que recién veníamos viendo, esos 10 puntos, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria y en cualquier lugar. Toma asiento en una silla con los pies en el suelo, o los pies en una pila de libros o en un cajón si no llegan al suelo. Tus muslos deben estar horizontales. Si es posible, separa la espalda del respaldo. Sentate de rodillas sobre una alfombra, esterilla o una manta. Si te resulta cómodo, descansa las manos en una almohada o almohadón dispuesto en tu regazo. Sentate en una superficie plana con las piernas cruzadas en una postura cómoda. Tal vez te sirva colocar un almohadón debajo. O podés sentarte en el suelo y colocar un punto de apoyo abajo de cada rodilla. Coloca la parte superior del cuerpo en posición erguida y alerta. Para cualquiera de los 3 casos, mantén la columna recta y alineada con la cabeza y el cuello. Relaja los hombros, inspirando profundamente y distendiendo cuando soltás el aire. Alza las manos y apóyalas de forma natural en una postura cómoda en tus muslos o recógelas en el regazo. Cerrá lentamente los ojos.